siempre es un gusto. Hola chicos, hola chicas, pues espero que están bien. Hoy voy a dar una plática que nunca he dado, así que espero que voy a ser claro y de todas formas voy a intentar de no extenderme mucho para que tengáis un espacio para preguntar todo lo que tenéis que preguntar. ¿Vale? Así que hoy va a ser una presentación muy high level sobre algunos consejos básicos para que ustedes pues tengan una carrera profesional a nivel internacional. Creo que os va a gustar porque generalmente pues estos consejos no los suelen tener y no saben más o menos cómo funcionan las cosas. A ver, ya. Tal vez me voy a presentar, creo que sí, va a ser más sencillo así. Me llamo Brice Bibila, pues como lo podéis escuchar, tengo un acento de Sinaloa, es broma. Soy francés. ¿Qué más os puedo decir sobre ello? Pues yo soy el ejemplo perfecto de lo que se llama la generación Erasmus. No sé si habéis escuchado hablar. Básicamente Erasmus, este programa es el programa de movilidad internacional de la Unión Europea. Esto significa que estudié obviamente en París, pero también en Inglaterra, en Londres, parte de mi licenciatura y también en Alemania. Y parte de mi maestría la he hecho en España, en Barcelona. Hace ahora 4 años que estoy aquí. Soy el fundador de Anaparte 360, que es una consultoría que justamente ayuda a los recién ingresados estudiantes y profesionales de América Latina que tienen el proyecto de construir su plan de carrera en la Unión Europea, ¿vale? Generalmente, cuando yo estaba trabajando en Faurecia, que es parte del grupo Peugeot, o en Xerox, a nivel de recursos humanos internacional, pues desafortunadamente cuando yo recibía candidaturas de profesionales de América Latina, pues la tasa de éxito no era la más alta. No era la más alta por varias razones, esencialmente para dos. Faltaba de metodología y de estrategia para abordar el mercado laboral de la Unión Europea. Y también muchos de ustedes pues cometían el error de aplicar a procesos de selección europeos de la misma manera que aplican en sus propios países. Y desafortunadamente existen bastantes diferencias culturales en Europa. No redactamos un CV de la misma manera en Alemania que en México. No buscamos trabajo de la misma forma en Francia que en México. El peso de los estudios no es el mismo en México que en Italia, España, Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que hoy voy a intentar de darle un big pictures de las opciones que ustedes tienen a la hora de empezar a construir su carrera profesional. Esto ya lo hablé. Empezamos con el tema de hoy. Cuando se trata de movilidad internacional, existen dos caminos. Un crecimiento interno, una movilidad interna, o una movilidad externa. Hoy voy a tratar
el plan de esta plática va a ser sencillo. Voy a empezar por la parte de movilidad internacional de forma interna y después hablaré de la externa. Vale, ok. Ok, cuando hablamos de crecimiento interno, generalmente es una movilidad que es muchísimo más lenta que la movilidad que veremos después, en segunda parte, la movilidad externa, perdón. Generalmente, cuando hablo de crecimiento interno, hablo de un crecimiento cuando ustedes ya estáis trabajando y vuestra empresa os va a dar, si ustedes tienen un desempeño excelente, la posibilidad de crecer y después irse al extranjero, ¿vale? Es, por ejemplo, lo que ocurrió conmigo. Creció y después me mandaron como expatriado. Después definiré un poco más esta palabra. En el extranjero y en mi caso, pues fue primero en Barcelona y después en varios otros países de la Unión Europea. Así que generalmente, si utilizáis este camino para crecer y justamente con el COVID, muchos profesionales de América Latina prefieren no arriesgarse y deciden de parar un poco más sus planes de irse al extranjero y están prefiriendo pues esta forma de crecimiento para construir su plan de carrera. Así que generalmente o mínimo es algo que os va a tener, que os va a permitir de ir a Europa o a otra región o mínimo 3 años y generalmente el promedio en México son 5 o 6 años, ¿vale? Si tiene desventaja en el sentido de que es un proceso generalmente que es bastante lento, la gran ventaja es justamente que aquí no habrá ningún costo. Ustedes van a ir vía la empresa que os está empleando y en este caso generalmente todos vuestros costos de mudanza, todo los temas relacionados a trámites de visa, a búsqueda de alojamiento, está a cargo de la empresa, ¿vale? Por eso he puesto este slide. La primera parte con el escalador, ya lo veremos, pues corresponde más a la parte de crecimiento externo y la parte más de la derecha pues corresponde a un crecimiento de forma interna, ¿vale? Así que aquí sí se puede perfectamente pues vía su propia empresa, pero aquí veremos que hay algunas condiciones para que esto ocurra, tener un crecimiento internacional vía la empresa que os está empleando, ¿vale? Ok. Justamente aquí vamos a ver los requisitos que tenéis que tomar en cuenta si ustedes estáis privilegiando lo que yo llamo crecimiento interno. Os he puesto este slide porque muchos de ustedes no tienen desarrollado un plan de carrera. Y sobre todo cuando pasan de la universidad
a la parte laboral, pues lo que muchos de ustedes buscan es el primero empleo, ¿vale? O buscan, y lo que es completamente normal, pues a tener la remuneración la más alta, ¿vale? Sin embargo, aquí, como lo decía mi profesor a la Universidad de Recursos Humanos, un plan de carrera no es una carrera de velocidad, ¿vale? En una carrera de velocidad, ustedes, pues, como su nombre lo indica, van a ir lo más rápido posible, pero generalmente es un corto muy un camino, perdona, muy corto, 100 metros, 200 metros. Aquí, desafortunadamente, pues vamos a trabajar más de 40, 50 años. Así que vuestro plan de carrera no se va a parecer para nada en una carrera de velocidad, sino en un maratón. ¿Va? Y obviamente, si corréis un maratón como una carrera de velocidad, pues después de un año o dos, ya se van a cansar y ya se van a parar. ¿Vale? Así que aquí vais a necesitar estrategias. ¿Vale? Así que hay varios, no digo que el criterio de la remuneración no es importante, al contrario, tenéis que siempre considerarlo, pero hay temas que van a ser muchísimo más importantes. Ejemplo concreto, hace un día estuve con un cliente de Colombia que me dijo, oye, me gustó los servicios que ustedes tienen, quiero trabajar en el extranjero. Y yo le dije, ok, sí, no hay ningún problema, vamos a ver un poco tu perfil para evaluar pues qué se puede hacer. Primera pregunta que le he hecho era, vale, ¿estás trabajando en una empresa internacional? Sí. ¿A qué nivel está? Pues él me dijo, pues me acaban de nombrar gerente. Y después le dije, ok, perfecto. ¿Y cuál es el scope de tus funciones? ¿Es un scope nacional, local o es un scope internacional? Y ahí, pues, viendo su CV y viendo lo que él estaba haciendo, nunca había trabajado a nivel internacional. Así que, imagináis que sí tiene la remuneración, sí tiene la empresa, pero desde un punto de vista de recursos humanos al extranjero, lo que nos va a importar, el primer criterio que vamos a tomar es que ustedes pues tengan una experiencia internacional. ¿Vale? Así que aquí lo que quiero enfatizar en este slide es que tenéis que tomar varios otros criterios, porque no es porque ustedes van a ser gerente de Deloitte, no sé, de Mercedes o lo que sea. Si ustedes no estáis trabajando en inglés, si ustedes no ven problemáticas a nivel internacional, pues para un responsable de recursos humanos como yo lo fui, pues vuestro CV no va a ser muy atractivo. ¿Vale? Así que aquí, sobre todo al principio de vuestra carrera profesional, os animo como mis profesores cuando yo estaba en la universidad me dijeron, os animo a privilegiar más las responsabilidades que la remuneración. ¿Vale? A pesar de que obviamente no trabajamos para gratis y que es sumamente importante, pero si tenéis que hacer una elección entre una y la otra,
os animo a que sea las responsabilidades. Después vais a ver que rápidamente, dentro de 2 o 3 años, el dinero que, entre comillas, habéis perdido con vuestros trabajos anteriores, lo vais a recuperar sin ningún problema. ¿Vale? Así que aquí, primero consejo que os doy es que la carrera que tenéis que empezar a trabajar, pues tiene que tener los básicos, ¿vale? La última vez estaba también hablando con una clienta, ya no recuerdo el país, y que me dijo, pues, ok, tengo un TOEFL de X punto. Sin embargo, este TOEFL, pues él ya lo sacó hace 3 años y ya estaba trabajando y ya en su día a día no está hablando inglés, así que ya lo está perdiendo. Si no hablas un idioma, pues lo vas a perder. Así que aquí son muchas cosas que tenéis que tomar en cuenta si queréis privilegiar un criterio, un crecimiento interno y que, como lo estaba diciendo antes, hay criterios muchísimo más importantes que la remuneración. ¿Vale? Seguimos. Ok. El segundo consejo que os quiero dar es lo siguiente. Si ustedes quieren crecer a nivel internacional, tendréis que aprender a cómo gestionar vuestros jefes. Sin ellos, no vais a poder tener carrera. Ya he puesto estos slides porque sí, una de las cosas que me ha sorprendido cuando llegué aquí fue que muchos de ustedes, y no solo en México, sino en varios países de América Latina, se quedaba un año y después cambiaba de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo entender que pues tuvieron un jefe malo que hacía micromanagement, etcétera, pero como lo estaba diciendo al principio, vais a trabajar 50 años por lo mínimo. Jefes buenos como jefes malos vais a tener, ¿va? Y el hecho de que ustedes se saltan tan rápidamente de empresa va a tener consecuencias en vuestra carrera profesional. Sobre todo si el reclutador es extranjero. A lo que voy es que y esto es un caso real. Tengo un cliente que llegó a estar a un nivel muy alto, está a un nivel directivo, pero cada 2 años y medio, él cambiaba de empresa. Y cuando vi su CV por primera vez, dije, esta persona no es de fiar y si yo fuese reclutador no lo voy a contratar porque ya sé que en 2 años toda la capacitación que he investido, todas las responsabilidades que le he dado, él va a cambiar de empresa. ¿Va? Entonces, aquí, ojo, sí a corto plazo puede funcionar y estaréis mejor, pero a largo plazo lo vais a pagar porque vais a tener un tache de los reclutadores de las agencias de reclutamiento. Así que aquí lo que os animo es que aprendáis a gestionar, a supervisar vuestros jefes, ¿vale? Si vuestra ambición es ser manager, os doy este tips, vais a tener gente buena como gente mala,
en términos laborales. Y vuestro trabajo de manager va a ser de gestionar ambos. ¿Ok? Así que aquí hay una cosa que es muy sencilla. No sé si conocéis este juego de las sillas musicales. No sé si lo recordáis. Cuando ponían músicas y cada vez que parabas tenías que sentarte y cada vez que quitaba una silla. Pues va a ser lo mismo en el sentido de que ustedes van a ser ligados a vuestro jefe. Si vuestro jefe sube de posición, va a liberar una silla y obviamente ustedes van a poder tomar esta silla. Así que aquí tendréis que entender cómo funciona vuestro jefe, cuál es la presión de sus jefes que él tiene para después asegurarse que obviamente la relación no va a ser tóxica y que al final ustedes podrán gestionar las propias angustias de su propio jefe y estar más tranquilo y lograr los objetivos que ustedes van a tener, pero sobre todo los objetivos que su jefe tiene. ¿Vale? Aquí quiero realmente recalcar que es una pareja y en una pareja pues estáis unidos. Así que si vuestro jefe sube, ustedes van a poder subir. Si vuestro jefe se queda, ustedes van a estar bloqueados y en este caso pues tendréis que ver otras opciones. Así que va a ser vuestro trabajo de entender el agenda secreto de vuestro jefe, de entender cuáles son los puntos que le han fijado para poder subir y hacer lo máximo para ayudarlo para que ustedes suben. Aquí no se trata de ayudar a vuestro jefe, sino de ayudar a sí mismo, ¿vale? Entonces aquí no vais a poder, y esto quiero que sea clarísimo, no vais a poder tener un crecimiento interno a nivel internacional sin el apoyo de vuestro jefe. ¿Vale? Así que aquí, sí o sí, o vais a tener dos opciones, o ustedes pues lo van a asimilar y vais a hacer lo más posible para que justamente que su jefe accede a sus objetivos, o ustedes van a salir de la empresa, pero con las consecuencias que tiene. ¿Vale? Ok. Espero que este punto está claro. Otro punto que tendréis que entender y que vais a necesitar son dos cosas. Un mentor y un sponsor. Voy a aclarar cuál es la diferencia entre ambos. El mentor va a ser la persona que os va a ayudar, capacitar en vuestro día a día, ¿vale? Puede ser vuestro jefe, puede ser alguien de vuestro departamento, puede ser alguien que sea fuera de vuestro departamento, pero necesitáis a alguien, sobre todo si empezáis, que os van a ayudar a aprender, a conocer el entorno donde están para poder crecer. ¿Vale? Entonces, la primera cosa, obviamente, ustedes van a tener objetivos que os van a fijar vuestro jefe, tenéis que alcanzarlo y obviamente, pues aquí vais a necesitar una persona que os van a capacitar, que nos van a apoyar cuando ustedes van a tener dificultades. Esto no es tan sencillo, ¿vale?
Así que aquí, una de las primeras cosas que tenéis que ver es cuál o detectar cuál va a ser la persona idónea para ser vuestro mentor. ¿Vale? Y después necesitáis, no después, sino de forma paralela, creo que es mejor así, vais a necesitar un sponsor. A lo que voy es que un sponsor no va a ser un mentor, sino va a ser la persona que os van a poder apoyar a tener incrementos de salario, promociones o que os van a poner en proyectos internacionales que os va a poder apoyar a que vuestra carrera profesional arranca. ¿Vale? Entonces, aquí son dos personas completamente diferentes. ¿Vale? El mentor es la persona que os va a ayudar en el día a día. El sponsor es la persona que tiene bastante poder para ver que ustedes tienen potenciales y haceros subir, ¿vale? Puede ser el jefe de su jefe o otras personas, pero al final necesitáis visibilidad. Y es por eso que he puesto el segundo slide, que está a la derecha. Necesitáis que vuestro trabajo sea visible por personas que no sean vuestro jefe, porque en teoría vuestro jefe sí tiene visibilidad sobre vuestro trabajo, para que justamente podéis crecer, ¿vale? Sin responsabilidad, perdona, sin sponsor no vais a poder crecer, ¿vale? En mi caso, cuando yo empecé en Foresia, pues mi sponsor fue el Global VP de Foresia, porque al final, pues, estuve involucrado en algunos proyectos donde él gestionaba directamente este proyecto y vi mi trabajo, vi mi desempeño y me ayudó a crecer. ¿Vale? Entonces, aquí, igual con el slide anteriores, donde os he hablado de que formáis una pareja con vuestro jefe, encima de lo que acabo de decir en el slide anterior, necesitaréis encontrar a dos personas, el mentor y el sponsor. ¿Vale? Si no, va a ser muy complicado que ustedes puedan crecer a un nivel internacional. ¿Vale? Y en este slide, pues voy a hablar de cómo lo podéis encontrar. Pues no hay fórmula secreta, lo podrán encontrar vía networking. ¿Ok? Obviamente, aquí os he puesto un networking interno externo. Dentro de la empresa, pues será un networking interno. Voy a definir algunas cosas, pero también un networking externo podrá funcionar. Yo, cuando estaba en Xerox, algunas personas que ya ya no estaban en la empresa, estaban con otras empresas, sin embargo me ayudaron a crecer, ¿vale? Porque me han abierto su agenda, su networking para poder hacerlo. Así que por eso os he puesto networking interno y externo, ¿vale? Voy a definir un poco lo que la gente entiende por networking, porque sí es un poco confuso. No sé si habéis escuchado hablar de la teoría, de los 6 grados.
Es una teoría que explica que podemos alcanzar a cualquier persona que esté conectada, pero somos todos conectados, y que entre esta persona y ustedes hay máximo 6 personas, ¿vale? Vuestro trabajo en términos de networking va a ser de reducir este número de personas. En este slide os he tomado un ejemplo. Imagináis que yo quiero alcanzar al expresidente de la República Americana, Enrique Peña Nieto. Pues, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Vale? Voy a trabajar una red de contacto, una red de networking para poder hacerlo. Aquí os he puesto un ejemplo sencillo que es el ejemplo con Javier. Javier fue ex ministro de la Educación en México. Su jefe era Enrique Peña Nieto. Lo que yo hice fue trabajar contactos que me podrían acercar a Javier. Estos 17 contactos que ustedes estáis viendo son contactos de primer grado, es decir, que no hay ninguna persona entre ellos y yo que nos separan. Son mis contactos en LinkedIn, ¿vale? Y ellos obviamente pues tienen contactos. En este caso, pues el contacto que ellos tienen es Javier. Lo que yo puedo hacer es preguntar a algunos de ellos que tienen enlace con Javier de pedirme el favor de poder hablar con Enrique Peña Nieto, que es su contacto. En la derecha podéis ver varios otros contactos, como Carlos Slim, que seguramente es contacto también de Javier Treviño, ¿vale? Así que aquí tendréis que trabajar, definir una estrategia de networking interna como externa para lograr vuestros objetivos. ¿Ok? Yo, por ejemplo, cuando estaba en Xerox, pues me encargaron un proyecto, no sabía o no tenía idea de cómo llevarlo, así que lo que yo he hecho fue desarrollar un networking interno, es decir, que me puse con LinkedIn a buscar dentro de Xerox personas dentro de la organización que tenían que tenían la misma experiencia de haber tenido este tipo de proyecto y después hecho un benchmarking. Y justamente igual después cuando logré implementar este proyecto, pues otras personas en otros países me preguntaron si podrían conectar con ellos y que les podría dar mi experiencia. Así que aquí ya sé que puede ser oscuro, que no os gusta forzosamente, pero es vital que también trabajéis una red de contacto dentro de vuestra empresa, pero también afuera, porque nunca se sabe y que ustedes pues trabajando esta red de contacto pues logran sus objetivos. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, estuvimos hablando del sponsor. Este sponsor, pues, lo vais a poder encontrar con vuestra red de contacto. Podéis, como ya lo he mostrado con el pantallazo de mi LinkedIn, puede ser también, podéis conocer a personas de muy, muy alto nivel en otros países
Y esto va a hacer que si un día hay un proyecto y como ellos ya conocen vuestro trabajo, os van a jalar hacia su propio país y harán el necesario para que ustedes pues inmigran en Europa o en otra región. ¿Vale? Así que también esto es bastante importante. ¿Vale? Aquí son todos los temas que yo quería hablar de la parte de crecimiento interno. Hay muchos otros puntos que trabajamos con nuestros clientes, pero por lo menos tenéis los 2, 3 puntos que necesitáis tomar en cuenta para vuestro proyecto de construir una carrera a nivel internacional dentro de vuestra empresa. ¿Vale? Les repito, pues elegir un trabajo que tenga un contexto internacional. 2, saber manejar su propio jefe, saber pues cuáles son sus expectativas, en qué ustedes le pueden ayudar para que él pueda crecer, que ustedes tomen su lugar, encontrar un mentor y un sponsor que os van a permitir también de poder crecer y la mejor forma de hacerlo pues va a ser vía networking. ¿Ok? Voy muy rápido en estos temas porque realmente la idea es que ustedes tengan algunos insights básicos para poder trabajar esta parte. ¿Vale? Pero si queréis, cuando vamos a hablar cuando vamos a tocar las preguntas y respuestas, pues ya iré tal vez en muchísimo más detalles. Va. Nos queda la segunda parte de esta plática, que es la estrategia externa, es decir, cómo ustedes, si no estáis trabajando, o si por ejemplo no veis dentro de vuestra empresa cómo poder crecer, esto puede pasar también, pues os va a quedar la forma de movilidad externa. ¿Vale? Para trabajar la movilidad externa, aquí vamos a ver varios puntos. Aquí hay varias opciones, ¿vale? No sé si voy a tener tiempo de desarrollar todos, pero aquí tenéis básicamente estas 4 opciones para poder irse a Europa o a otra parte del mundo, ¿vale? Búsqueda de trabajo directa, ya lo voy a tocar. Estudiar una maestría o un posgrado, ya también lo voy a tocar. Las visas específicas para jóvenes. Daré algunas palabras sobre este tema. Y las visas de emprendimiento, que también puede ser bastante interesante de trabajar. Voy por la forma. Ok. Aquí tenéis que entender cómo funciona un reclutador. ¿Vale? Porque el principal obstáculo que vais a tener va a ser la parte migratoria, ¿vale? Existen varias barreras para que ustedes puedan encontrar un trabajo en el extranjero.
y el primer obstáculo que vais a encontrar va a ser recursos humanos. En el sentido de que recursos humanos, pues si ustedes no tienen la nacionalidad del país o una nacionalidad de la Unión Europea, si hablamos de trabajar en Europa, pues van a ver vuestra candidatura como un alto riesgo, ¿vale? Y van a hacer todo lo que puedan para encontrar un candidato que tenga las mismas competencias que ustedes, pero que sea local o internacional dentro de la Unión Europea. ¿Va? Entonces, aquí esto es central, tenéis que ver qué estrategia vais a implementar para contornar este tema. ¿Va? Y ahí pues hay varias opciones. ¿Ok? Una de las opciones, y por eso estuve hablando de networking, si habéis trabajado un networking externo, lo que va a ser bastante interesante para ustedes es que no vais a hablar directamente con recursos humanos, sino más bien con los operacionales o los directores de la empresa que os interesa, y ellos van a poder ver si vuestra candidatura tiene sentido, y van a poder evaluar el costo del trámite migratorio que ellos tendrán que hacer y cómo lo podrán absorber. ¿Vale? Generalmente cuesta para tramitar una visa de trabajo entre 13.000 y 4.000 euros, así que tiene un costo que no es enorme en la escala de una empresa. Incluso conozco casos de personas que al final incluso para ser contratados dijeron que absorbieron este tipo de costos y tenían una deducción de 200 o 100 euros al mes durante 2 años para pagarlo. Así que hay varias formas, pero aquí lo que es central es que tenéis que ver cómo vais a contornar, si hace falta que lo contornáis, la parte migratoria. Hay personas que son recién ingresadas, que no tienen experiencia, pues una búsqueda de trabajo directa va a ser casi imposible. Salvo si tienen una buena estrategia de búsqueda de empleo y que haya una empresa que necesita justamente las competencias que ustedes tienen, ¿vale? Así que aquí todo va a depender del perfil que ustedes tienen, ¿vale? Si ustedes, no sé, tienen 5 o 6 años de experiencia a nivel internacional, va a ser muchísimo más sencillo para una empresa de justificar vuestra contratación porque tenéis una expertise muy peculiar, y de ahí, pues, si yo soy responsable de recursos humanos y que el proyecto que tengo pues requiere a alguien que tenga esta expertise y no encuentro a nadie en Europa, o no quiero un europeo, sino una persona que sea realmente, por ejemplo, si mi proyecto es de expansión en América Latina, así que una persona que sea de América Latina, pues aquí vais a conseguir la visa de trabajo. Así que la primera opción, para no hacer el cuento largo, es la búsqueda de trabajo directa, pero ojo, no todas las personas pueden hacerlo. Todo va a depender de vuestras expertise, de los idiomas que habláis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Va.
Otra otra opción que tenéis es irse a estudiar un posgrado, una maestría o un doctorado. No sé si lo sabéis, pero hay algunos países europeos que os van a permitir de conseguir la visa de trabajo de una forma más sencilla si ustedes han estudiado en su país, ¿vale? Entonces aquí pues existe la posibilidad de irse a estudiar una maestría. Recordáis que al final, al principio, cuando hablamos de crecimiento interno, os he dicho que era menos costoso. Aquí pues habrá un costo que podrá ser un costo de colegiatura, un costo para tramitar la visa que os van a pedir que ustedes tengan una cantidad específica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero no forzosamente la maestría va a ser cara. Hay varias opciones y es lo que trabajamos con nuestros clientes. Pero aquí, pues, estudiar una maestría o un posgrado es una excelente opción para acceder rápidamente en el mercado laboral europeo. Hay maestría que dura un año, por ejemplo, y en este año hay 6 meses de estudios y 6 meses de prácticas profesionales, que esto puede ser la puerta de entrada para después quedarse. Así que solo hablamos de 6 meses de estudios. Entonces, aquí los estudios pueden ser una forma excelente y muy eficiente para poder acceder rápidamente al mercado laboral europeo, pero antes pues tenéis que conocer las reglas y definir una estrategia. No todas las maestrías, no todos los países os van a dar este derecho de quedarse después para poder buscar un trabajo, ¿vale? Por ejemplo, existe 2 tipos de maestrías en Europa, las maestrías oficiales y las maestrías título propio. Si no hay ningún problema para las maestrías oficiales, para las maestrías título propio, pues no forzosamente todas os van a permitir de quedarse en el país. Yo tuve un caso de un estudiante, de un recién egresados que quiso hacer un MBA y que hizo este MBA que le costó caro, pero no sabía que el MBA en este país era título propio y que este MBA en particular pues no le daba acceso a la visa de estudios, perdón, a la visa de búsqueda de empleo de este país. ¿Vale? Así que aquí pues hay que también hacer la tarea y investigar antes lo que son las reglas del país para que ustedes se puedan quedar. ¿Vale? Okay. Tercero punto. El tercer punto, existe muchas visas específicas en Europa y voy a hablar de una que me parece muy interesante y por lo cual hemos trabajado con algunos de nuestros clientes, son las Working Holiday Visa. Las Working Holiday Visa, para las personas que no los conocen, son en realidad acuerdos bilaterales entre 2 países que os permite de ir a trabajar del trabajo que ustedes quieren
así que puede ser sin ningún problema un trabajo que está relacionado con los estudios que habéis hecho durante un año. ¿Vale? Son acuerdos bilaterales, así que, por ejemplo, pues para México el único país que tiene este tipo de acuerdo es Francia, así que 300 franceses podrán ir a trabajar en México sin tramitar una visa de trabajo y 300 mexicanos podrán ir en Francia sin que haya un trámite específico de visa de trabajo. Generalmente son visas de un año máximo que no se pueden renovar, pero que lo que sí se puede hacer es cambiar el estatus a visa de trabajo clásica. Pero para esto, pues tenéis que haber hecho las tareas antes y que el trabajo que habéis hecho, que habéis elegido, perdona, pues no sean un trabajo alimenticio tipo McDonald's, etcétera, sino que, por ejemplo, si habéis estudiado ingeniería, pues encontrar un trabajo que está relacionado con ingeniería en Francia y que si el desempeño está correcto y que la empresa os quiere quedar, pues tendrán que tramitar la visa clásica de trabajo y va a ser muchísimo más sencillo porque ya tenéis una forma migratoria anteriormente. ¿Vale? Así que también existe este tipo de visas específicas que son solo únicamente para la gente de menos de 30 años y que os van a permitir pues de adquirir una experiencia internacional sin todo el show del papeleo clásico. ¿Vale? No lo desarrollé aquí, pero también pues lo podéis hacer vía también visa de emprendimiento. En el sentido de que hay muchos países que si ustedes tienen un business plan validado por los organismos de cooperación internacional de cada país os van a dar una visa de un año o más para poder desarrollar vuestro proyecto y de ahí ustedes pues se podrán quedar sin ningún problema. Así que también la parte de visa de trabajo de emprendimiento, perdona, puede ser bastante interesante. Va. Ya fue rápido, pero ya acabé la presentación y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Pero aquí quiero recalcar el hecho de que ustedes, si quieren tener una proyección internacional, un plan de carrera a nivel internacional, pues no se va a improvisar, sino se va a preparar y tenéis dos formas para poder hacerlo, una forma externa y una forma interna. ¿Vale? Pues Ivana, Eli, si quieren, chicos, levantar su mano y los vamos pasando en orden. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechen a abrir. os dejo aquí, si no tenemos mucho tiempo, mi contacto LinkedIn, que si tenéis dudas, preguntas, si no os gusta hablar
en público, pues tenemos, bueno, hay una pregunta que dice tips para recién egresados con experiencia internacional. Y también tenemos a Alfonso que levantó la mano. Si quieres, Alfonso, hacer tu pregunta y ahorita pasamos con la del chat. No te escuchamos, Alfonso. Ay, ¿no me escuchó? Ahora sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Primero que nada, muchas gracias, Brice, por tu plática. Estuvo muy padre. Muchas gracias. Quería preguntarte respecto a lo de Working Holidays. Es como la parte de las maestrías y que no podemos considerar la parte de los oficios como experiencia, o a fuerzas es algo relacionado con la carrera para que nos consideren para esa parte. No, las Working Holidays no tienen nada que ver con, los estudios. ¿De qué nacionalidad eres, Alfonso? Soy mexicano. Va, ok. Así que México tiene algunos acuerdos con países de América Latina y el único país europeo por lo cual ellos tienen acuerdo es Francia. Para poder ser aceptado en este programa, no hay requerimientos de idiomas, no hace falta que hablas francés. Solo tienes que, entre comillas, solo tienes que armar tu proyecto y generalmente esta visa pues la dan en enero para todo el año, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con la universidad. Tú podrás perfectamente, si quieres, pues no trabajar, o si quieres, pues podrás perfectamente encontrar un trabajo que no sea un trabajo de estudiante, sino un trabajo que te permite que sea realmente un trabajo de lo tuyo. No sé qué estudiaste. Estoy apenas terminando la carrera de Ingeniería Química. Vale, ok. Por ejemplo, ayudamos a 3 personas, tuvimos dos ingenieros, que los dos en mecatrónica y el otro ya no recuerdo. Y ellos pues fueron contratados directamente por empresas automotrices, y de ahí pues hay uno que todavía está allá y el otro pues le propusieron de quedarse y cambiaron su forma migratoria. Así que es una forma poco conocida que puedes perfectamente valorar. No es muy costosa, creo que ellos te piden que tengas en tu cuenta 60,000 pesos y de ahí, pues si estás aceptado, ya te puedes ir en el país con lo cual tiene un acuerdo bilateral con México. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Brice. ¿Fue claro? Tenemos a Patricia. Patricia, si gustas hacer tu pregunta. Va, muchas gracias. Igualmente, muy padre la plática y todo. Yo tenía una duda más enfocada, por ejemplo, mencionas los acuerdos con Francia y las visas. A mí me gustaría más Alemania. No sé si tú supieras, si existen visas o algo más enfocado, pero con el país de Alemania. Para Alemania no existe este tipo de visa. Tienen otras que es una visa de búsqueda de empleo. Alemania, generalmente para que tú puedas estar en Alemania,
podrás quedarte máximo 3 meses. Y esta visa para Alemania te va a permitir de estar 6 meses buscando trabajo, y si logras tener un trabajo, te van a facilitar el trámite para que te puedes quedar. ¿Vale? Es la única que tiene Alemania con México. Va, muchísimas gracias. De nada. Gracias. Tenemos a Carla. Adelante. Hola, primero muchísimas gracias por la plática, estuvo muy, muy padre y muy interesante también que compartas toda tu experiencia y el trabajo con tus clientes. Y yo tenía una pregunta. Este es mi último semestre de la carrera, o sea, ya casi me gradúo y estoy ahorita como viendo qué estrategia tomar, ¿no? Mi background es, hice un doble título en Alemania y acabo de regresar a México. Y ahorita mi dilema es, bueno, pues, ¿qué hago, no? Busco trabajo en México, tal vez en una empresa alemana y empiezo un crecimiento interno, o me voy a hacer un máster a Alemania y ya de ahí, pues, consigo el trabajo, o aplico directo a Alemania desde ahorita, o sea, como que quisiera saber tu opinión en la situación. Buena pregunta. Y si me permites, pues voy a complicar incluso el dibujo. En el sentido de que puedes perfectamente encontrar, como lo decías, algo en México en una empresa alemana, pero también pues puedes irte, no sé, en América Latina y encontrar este trabajo en una empresa alemana. O puedes estar, no sé, estudiar en un país europeo que no sea Alemania y después trabajar en este país en una empresa alemana. Así que hay varias cosas. Aquí pues tendremos que sentarnos y ver un poco pues cuál es tu deseo y cuál es tu prisa, pero entenderás que no puedo realmente, no hay fórmula secreta, no sé si me explico. Claro, claro, es situación compleja y depende de cada quien. No es tanto compleja, sino más bien es aquí estrategias. A lo que voy y estuve en tu caso cuando salí de la universidad, tenía varias opciones. Pero lo que tienes que ver es más bien cuál va a ser la opción que te va a permitir un crecimiento seguro y rápido. ¿Vale? Si por ejemplo, digo una hipótesis, si por ejemplo te ofrecen un trabajo en México y que ya este trabajo en México te da la posibilidad de ya estar a un scope internacional y que después vas a poder crecer, pues tómalo. Lo que realmente tienes que ver es más bien, y esto es lo padre, mis padres siempre me decían, en términos laboral, lo que cuenta es las opciones. Y está mejor la situación de tener opciones que de no tener ninguna. No sé si me explico. Entonces, aquí, con calma, lo revisas. Si quieres, te podemos asesorar. No hay tanto tema, pero complejidad sí lo es, pero tampoco es mejor estar en tu situación que estar entre la pared y la espalda. No sé si me explico.
Sí, sí, te explicas muy bien. ¿Va? Muchísimas gracias también. De nada. Gracias. Tenemos dos más. Alitzin, espero haber pronunciado bien tu nombre. Adelante. Sí, hola, sí lo pronunciaste bien, muchas gracias. Hola, Bris, muchas gracias por la plática también. Me diste también otra perspectiva porque justo yo también estoy viendo, no tenía ni idea de cómo sería en el extranjero todo, pero te quería preguntar sobre tips para un graduate trainee program en Inglaterra. Ok, esto sería lo ideal, ¿va? Sin embargo, voy a ser súper sincero contigo. Vas a tener el problema de la visa de trabajo. Salvo si ellos lo saben perfectamente, lo sabes perfectamente manejar y ellos pueden justificar por qué te eligen a ti y no a otras personas, pero generalmente para este tipo de programa están reservado a la zona, no sé si me explico. Claramente, voy a dar un ejemplo, creo que me vas a entender. Hace 2-3 años lanzamos un programa de Diversity and Inclusion que era la posibilidad de a americanos, a latinos, de hacer prácticas profesionales en el extranjero y especialmente en Europa. Vimos que había una persona mexicana que era directora de recursos humanos para Pepsi Cola en Europa y pensábamos, oh, pues seguramente le va a encantar la propuesta de aceptar a latinos. Y ella tenía mucha pena, pero nos dijo que no, porque la política de PepsiCo era, ok, lo intentamos, tuvimos mucho rechazo de parte de migración, ya no tenemos presupuesto para intentarlo, porque es 50-50 y ya no tomamos este riesgo. Si la persona latina tiene nacionalidad europea, pues you welcome y puede aplicar. Y si no, pues ella lo tenía lástima, pero no tomaba el riesgo, ¿vale? Y esta persona quería hacerlo, realmente era americana, de hecho estudió en el TEC, pero tenía las manos atadas. Así que en teoría es una de las mejores formas para que puedas acceder al mercado laboral. Lo puedes intentar, pero cuidado porque tendrás la problemática de la visa de trabajo y de las leyes de preferencia que los países europeos, ahora UK no es un país europeo, pero de todas formas tiene aún más problemas porque pues económicamente pues las cosas están un poco complicadas y en términos de visa pues ellos tienen que arreglar los millones de europeos que tienen que están en su país y que no van a tener una forma migratoria correcta. Así que inténtalo, pero cuidado, yo utilizaría otra estrategia porque hay mucho riesgo en esta, de que no seas elegida no por tema de competencia, sino por tema de la visa. Ok, o sea, con la estrategia te refieres, por ejemplo, a ver otras opciones de otros países, definitivamente. Pues sí, hay, ya tal vez es un poco tarde, pero y no lo hablé, pero
Lo que hubiera sido más sencillo en periodos fuera COVID es que hagas tus prácticas profesionales en el extranjero y especialmente en Europa, y ahí es más sencillo que después te cambian la forma migratoria. No sé si me explico. Ah, ya, sí, yo el tema es que me acabo de graduar en diciembre, entonces ya no. Sí, Eso ya no es opción. ya sé, ya sé. Pues aquí igual, pues es un poco complicado porque no tengo tu CV para ver un poco qué se puede hacer, pero puedes trabajar la parte maestría, puedes trabajar la parte de estos visas específicos, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Si De no, después nada, te consulto. Muchas gracias. de nada. Gracias. Tenemos una más de Jair. Jair, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Brice. Realmente tengo 2 o 3 preguntas súper puntuales. Yo también, igual que Carla, estoy en un doble título y estoy por graduarme en el doble título en Alemania. Y mi pregunta es, ¿debería yo esperarme a tener toda la documentación para aplicar a las empresas en Alemania? ¿O puedo empezar a aplicar desde antes de tener todos los documentos necesarios? Porque sé que hay que homologar el título por parte de TEC y después hacer un proceso con la universidad alemana para recibir el título de allá. Entonces, esa es mi duda, mi primer duda. Pues si sabes que van a tardar, obviamente para que puedes aplicar, si ellos te van a pedir perdona, toda la documentación, pero es un proceso largo, así que yo te recomiendo pues que si empiezas a aplicar y después podrás explicar la situación, y además pues las empresas están en periodo COVID. Son muchísimo más flexibles y tal vez te van a aceptar con una constancia de que vas a tener el título y que el título es solo un trámite. No sé si me explico. Sí, ¿Va? sí, perfectamente. Entonces, aquí, de todas formas, no sé si recuerdas, pero había una parte donde hablé de networking. El networking no se hace del día a la mañana. Así que igual, pues, puedes perfectamente empezar a trabajar este networking en Alemania o en otros países. Y de ahí pues ver qué sale y una vez que ya tienes toda la documentación, pues solo será un trámite. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Y mi segunda duda es, ahorita justo con lo del COVID está muy de moda lo de los cursos de las plataformas digitales. Realmente qué peso tienen este tipo de cursos? Llámese Coursera, TEDx, Udemy en el CV. ¿Deberían enlistarse como actividades curriculares o extracurriculares? Sí, más o menos. Lo puedes poner en la parte de Courses and Certification. No hay problema. Te voy a ser sincero, desde mi punto de vista, pues tienen poco pesos. A ver, si me permites, me voy a extender un poco más a tu pregunta. Tuve algunos clientes que hicieron, por ejemplo, una maestría online de tal o tal universidad. Estas maestrías online pues no les sirven de nada para poder aplicar a la famosa visa de búsqueda de trabajo que Alemania tiene, por ejemplo. Y dos, pues cosas como Udemy y tal, pues
no es tan limitado en el tiempo, así que puedes, no sé, tardar un año para poder hacerla y al final pues tiene realmente poca added value en un CV, no sé si me explico. Sí. ¿Vale? Pero dependiendo de qué estrategia vas a utilizar en tu CV y si realmente son un plus, pues ponle. Si no son un plus, pues creo que van a saturar más tu CV que otras cosas. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bryce. De nada. Tenemos a Gloria. Adelante. Sí, muchas gracias, Brice, por compartir tu conocimiento. Bueno, o sea, esta pregunta es como para tener bien en claro lo que hace su empresa. O sea, ustedes ayudan, o sea, nosotros les mandamos, no sé, por medio de su plataforma, nuestro currículum vitae o algo así, o sea, y para que ustedes nos puedan vincular con las posibles empresas que puedan reclutar nuestro talento o experiencia, o más o menos como está. Y mi otra pregunta por ejemplo, yo estoy a un semestre de graduarme de Relaciones Internacionales, entonces, o sea, como, ¿qué tips nos podrás dar a los estudiantes que estudiamos RI para, o sea, por ejemplo, nos dijiste este tip sobre la maestría, ¿no? O sea, ¿qué tan viable crees, o sea, que si estudio la maestría en Europa, después o sea, o si es posible o no viable después conseguir la naturalización como ciudadano de la Unión Europea? Va, ok. Es verdad que no desarrollé un poco lo que hacemos. Hoy no quise tanto era una cosa que quise, bueno, que encontré interesante, pero que no es tanto nuestra expertise. Lo que hacemos en realidad es sentarnos con nuestros clientes y trabajar estas opciones, porque obviamente que estés consciente de estas opciones no significa que las puedes implementar tan fácilmente porque las diferencias culturales son bastante importantes. Así que básicamente, para contestar a tu pregunta, tenemos un taller que dura 6 meses. Nos vemos cada 10 días y de ahí pues asesoramos y veamos la estrategia, etcétera, etcétera, ¿vale? Si quieres me contactas y te diré el precio, no es muy barato. Para la segunda parte, y aquí creo que te puede aún más contestar porque yo estudié en una universidad especializada en relación internacional en Francia que se llama Sciences Po. La base es que tengas experiencia internacional, que sea educativa o que sea profesional, pero es la base. Es decir, que no tiene sentido de haber estudiado relación internacional y que solo haya trabajado o estudiado en México. Esto es una. Dos, siempre mi profesor decía, y yo soy el perfecto ejemplo, relación internacional llega a todo. Y creo que con el COVID, si hay ¿cómo diría? Dos
campos de estudios que tienen un buen futuro. El primero va a ser todo lo que es digital, marketing digital y todo esto. Y hoy pues vimos que con el COVID pues la parte de internacionalización y tal pues tiene un impacto enorme. Así que no creo que vas a encontrar pocas oportunidades. Que sea en términos de lobbying, que sea en términos institucional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí mi consejo es que te vayas a hacer una maestría si lo puedes y que esta maestría tenga un componente prácticas profesionales y trabajos, pues vas a encontrar. Yo estuve atendiendo a una conferencia de mi universidad, cosas que es muy raras por mi parte, sobre el Brexit y todas las posibilidades que la salida de UK va a generar en términos de nueva reglamentación, en términos de reubicación de la Unión Europea sobre varias cosas. Así que elegiste la buena carrera, si me permites. Muy bien. Tenemos a Jaime. Sí. Dos Hola, más, Bris, hola, prometo. Bris. Antes que nada, muchas gracias por la plática. No hay ningún problema. Hola, Jaime. Hola. Bueno, mi pregunta va sobre, ahorita que mencionaste las prácticas profesionales, es que, bueno, sí me interesa hacer prácticas en Inglaterra. Pero, entonces, ahí para eso te piden una visa especial o algo así. Sí, para que puedes hacer una visa, para que puedas hacer una práctica profesional en Europa y en Inglaterra, lo que tienes que tener es una visa de estudiante. O si es una visa de voluntariado, pero necesitarás sí o sí una visa, una forma migratoria para poder hacerlo. Ahora, si me permites, Jaime, tienes que ver varias cosas en el país donde decides de ir. Me imagino que quieres ir a Inglaterra y muchos de ustedes quieren ir a Inglaterra porque domináis el inglés. Uno, podéis hacerlo en otros países, pero hablando de Inglaterra, a lo que voy es que, por ejemplo, no hay ley específica, a diferencia de Alemania, a diferencia de Francia, por ejemplo, que os garantiza una remuneración. ¿Va? Entonces, aquí también hay criterios que tienes que tomar en cuenta. ¿Ok? Si yo cuando hacía prácticas profesionales, me pagaban, he hecho una en mi país y la otra en Alemania, me pagaron alrededor de 1.600 euros al mes. Hice una práctica de 6 meses. ¿Vale? Así que también, y lo hice completamente, bueno, en Francia no fue completamente en inglés, en Alemania sí. Así que también hay que ver las posibilidades financieras, pero también pues de oportunidades. No sé si mi respuesta está clara o no. Sí, muchas gracias. De nada. Y por último tenemos a Germán. No te escuchamos, Germán.
Germán. Sí, una disculpa, perdón. No te preocupes. Sí, rápido. Yo ahorita estoy teniendo una experiencia laboral, pero es a nivel Latinoamérica. Entonces, bueno, me gustaría saber qué tanto aporta esta experiencia. Y segundo, pues igual ya estoy a punto de graduarme. En este semestre yo estudio software engineering. Y bueno, alguna recomendación, ¿no? De qué poder hacer para igual pensar en algún, pues ya tema profesional de a futuro. Tener una experiencia LATAM aporta muchísimo, porque a pesar de que sea en español, estás viendo problemáticas de diferentes países. Así que esto es un plus enorme. También lo que es interesante es que hay varias empresas que tienen su dirección LATAM en Europa donde tú podrías aplicar y ellos, por ejemplo, no forzosamente, doy un ejemplo concreto, tengo muchos amigos que trabajan en LinkedIn, la dirección de recursos humanos de LinkedIn, Europa y LATAM se encuentra en Irlanda. Entonces, puede ser sumamente interesante para ti este tipo de experiencia. Y para contestar a la segunda pregunta que tú tienes, no lo he desarrollado mucho, pero en tu caso, no sé si recuerdas, hablé de búsqueda de trabajo directa, pues dependiendo de los países, el mercado está a la inversa, es decir, que hay muchísimo más demanda que oferta. Así que en algunos países, para lo que ellos llaman empleos prioritarios y todo lo que es IT en varios países está considerado como empleos prioritarios, pues los trámites van a ser muchísimo más sencillos que si, por ejemplo, habías estudiado marketing y estás aplicando una posición. ¿Vale? Así que esto sería el tips. Por ejemplo, te digo, tengo un cliente que la semana pasada encontró un trabajo en Tesla, en Alemania, en Berlín, para la nueva planta. Y tiene muy poca experiencia, creo que tiene 1 año de experiencia profesional como data analyst, así que esto sería los 2 tips que yo te daría. Gracias. De nada. Creo que esas son todas, Brice. Ahora sí, te exprimimos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. De nada, pues espero que les gustó. Era la primera vez que hacía este tipo de global picture de las cosas, pero creo que fue claro. Así, sí, mucho. Si no fue, pues ya veremos cómo lo haremos. No, muchas gracias, Brice, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por resolver todas las dudas. Chicos, igual, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí tienen los datos de Brice, cualquier cosita, no duden en contactarlo, siempre está dispuesto, entonces, pues aprovechen eso, ¿ok? Bonita tarde todo, cuídense mucho. Y Brice, una vez más, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta allá y te vamos a ir a visitar pronto.
Ya. ¿Tú querías algo, Ivana? ¿O quieres que lo veamos por WhatsApp? Ahora no me acuerdo. Ah, no, sí, ya me acordé. Ok, sí. Bueno, si me esperas, te mando un WhatsApp. Es una preguntita tontita, te mando un WhatsApp al ratito. Va, ok, perfecto. Te mando un abrazote hasta allá. Hasta allá también, con gusto. Mi casa Gracias, es tu chicos. casa. Gracias. Bye, Bri. Bye, Eli.